Bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a los datos curiosos. Si tú, como nosotros, amas descubrir cosas, estás en el lugar correcto. Número 1. Los colores del aurora boreal se deben a la interacción entre partículas cargadas del viento solar y los gases en la atmósfera terrestre, principalmente el oxígeno y el nitrógeno. Cuando estas partículas cargadas chocan con los átomos y moléculas en la alta atmósfera, provocan la excitación de estos gases. Cuando los gases excitados vuelven a su estado original, liberan energía en forma de luz visible. Los colores que vemos en la aurora boreal dependen del tipo de gas y de la altitud a la que ocurren las interacciones. El color verde es el más común y se produce cuando los átomos de oxígeno son excitados a altitudes entre 100 y 300 kilómetros sobre la Tierra. El color rojo se produce cuando los átomos de oxígeno están excitados a altitudes superiores a 300 kilómetros. El rojo es menos común y suele aparecer en auroras boreales más intensas. Azul y púrpura, estos colores son menos comunes y se producen cuando los átomos de nitrógeno son excitados a altitudes intermedias. La combinación de estos colores en la aurora boreal crea el espectáculo de luces vibrantes y cambiantes que vemos en el cielo nocturno en regiones cercanas a los polos terrestres. La intensidad y los patrones de color pueden variar según la actividad solar y las condiciones atmosféricas. Número 2. El okapi es un mamífero herbívoro que habita en la selva tropical del noreste de la República Democrática del Congo, en África Central. El okapi tiene un aspecto distintivo, con un cuerpo robusto similar al de un caballo y patas largas y delgadas. Su pelaje es de color marrón oscuro, con rayas blancas en las patas y en la parte trasera, lo que le ayuda a camuflarse en su entorno forestal. Aunque el okapi parece una mezcla entre una jirafa y un caballo, está más estrechamente relacionado con la jirafa. Ambas especies pertenecen a la misma familia, Giraffidae. El okapi es principalmente solitario y esquivo. Prefiere vivir en áreas densamente arboladas y es conocido por ser muy tímido y reservado. Su comportamiento cauteloso lo hace difícil de estudiar en la naturaleza. Es un herbívoro selectivo que se alimenta principalmente de hojas, brotes y frutas. Tiene una lengua prensil que le permite alcanzar las hojas en lugares difíciles. Aunque son generalmente silenciosos, los okapis pueden comunicarse entre sí a través de vocalizaciones suaves, incluidos gruñidos y silbidos, así como marcando su territorio con secreciones de glándulas en sus patas. El okapi se considera una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Se estima que quedan menos de 20.000 individuos en estado salvaje. El okapi es una criatura fascinante y única que sigue siendo objeto de estudio y conservación en la actualidad. Su comportamiento cauteloso y su apariencia distintiva lo convierten en una de las especies más emblemáticas de la selva tropical africana. Número 3. El olinguito es un mamífero carnívoro nativo de los bosques de montaña de los Andes en Colombia y Ecuador. El olinguito fue descubierto en 2013, pero su existencia como especie única fue reconocida oficialmente en 2014. Es la primera especie de carnívoro descubierta en el hemisferio occidental en más de 35 años. Aunque el olinguito es una criatura bastante misteriosa y se sabe relativamente poco sobre sus actividades específicas, hay algunas características de su comportamiento que podrían considerarse extrañas. Se cree que el olinguito puede tener hábitos de sueño irregulares, con periodos cortos de actividad durante la noche intercalados con periodos de descanso. Esto puede deberse a su dieta basada en frutas, que puede requerir viajes frecuentes en busca de alimento. Aunque se sabe que el olinguito se alimenta principalmente de frutas, también ha sido observado consumiendo néctar de flores y pequeños mamíferos. Su dieta versátil podría contribuir a su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Aunque se cree que el olinguito es principalmente solitario, puede haber algunas interacciones sociales entre individuos, especialmente durante la época de reproducción. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para comprender completamente la dinámica social de esta especie. Se sabe poco sobre el comportamiento de cría del olinguito, incluidas sus estrategias de apareamiento y cuidado de las crías. Estos aspectos de su vida aún están siendo investigados y pueden proporcionar más información sobre su biología y ecología. En general, el olinguito sigue siendo una especie enigmática y se necesitan más estudios para comprender completamente su comportamiento y sus actividades en su hábitat natural. Número 4. El síndrome de la autoamputación espontánea es un fenómeno extremadamente raro y poco comprendido en el cual una persona siente la necesidad compulsiva de amputar una parte de su cuerpo, a menudo sin una causa médica subyacente. A veces se conoce como el síndrome de la identidad de integridad corporal o síndrome de la apotemnofilia. Las personas que experimentan este síndrome pueden sentir una profunda aversión hacia una parte específica de su cuerpo, como un brazo o una pierna, y sienten que no les pertenece o que es extraña para ellos. Esta desconexión con la extremidad puede llevar a un deseo intenso de amputarla para aliviar la angustia emocional asociada. El síndrome de la autoamputación espontánea es complejo y multifacético, y no se comprende completamente su causa.
Se cree que puede estar relacionado con anomalías en la percepción corporal y en la forma en que el cerebro procesa la información sensorial. Algunos casos pueden estar asociados con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno obsesivo-compulsivo TOC, pero no siempre. El tratamiento de este síndrome puede ser complicado y generalmente implica una combinación de terapia psicológica, medicación y apoyo emocional. Sin embargo, debido a la rareza del síndrome, la investigación y el conocimiento sobre cómo tratarlo son limitados. Un ejemplo es el caso de Joelle Chupin. Fue una mujer estadounidense que ganó notoriedad en 2015 después de afirmar públicamente que había deseado ser ciega desde la infancia y había tomado medidas extremas para lograrlo, según sus declaraciones, a los 21 años. Encontró un psicólogo no identificado dispuesto a inyectarle desinfectante en los ojos para dañar su córnea, lo que eventualmente resultó en la pérdida de su visión. Número 5. La urticaria a frigore es una forma específica de urticaria física en la cual la exposición al frío desencadena la aparición de ronchas y picazón en la piel. Estas ronchas suelen ser rojas y elevadas, y pueden variar en tamaño y forma. La urticaria a frigore puede afectar a personas de todas las edades, pero es más común en niños y adultos jóvenes. Cuando la piel entra en contacto con el frío, se produce una liberación de histamina y otras sustancias químicas en el cuerpo, lo que provoca una reacción alérgica localizada. Esto resulta en la inflamación de la piel y la aparición de las características ronchas y picazón asociadas con la urticaria. Las áreas del cuerpo más comúnmente afectadas por la urticaria a frigore son aquellas que están expuestas directamente al frío, como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Sin embargo, en algunos casos, las ronchas pueden aparecer en áreas cubiertas por la ropa después de la exposición al frío. El diagnóstico de la urticaria a frigore se basa en la historia clínica del paciente y en la observación de los síntomas después de la exposición al frío. El tratamiento puede incluir medidas para evitar la exposición al frío, así como el uso de antihistamínicos y otros medicamentos para controlar los síntomas. En casos más graves, pueden ser necesarias terapias más avanzadas como la terapia de desensibilización al frío o la inmunoterapia. Número 6. Billy Milligan nació en 1955 en Ohio, Estados Unidos. Su caso es uno de los más conocidos de trastorno de identidad disociativo en la historia de la psiquiatría. Se informó que poseía al menos 24 personalidades diferentes, cada una con su propio nombre, edad, voz y características distintivas. Estas personalidades incluían desde niños hasta adultos, hombres y mujeres, incluso un hablante de francés. Durante su juicio en 1978, se presentó evidencia de que algunas de estas personalidades, como Arthur y Regan, habían estado involucradas en los crímenes por los que Milligan fue acusado. Sin embargo, otras personalidades no tenían conocimiento de los delitos. Esto llevó a un debate sobre si Milligan era legalmente responsable de sus acciones. Finalmente, Milligan fue declarado inocente por razón de demencia, lo que llevó a su internamiento en un hospital psiquiátrico. Pasó varios años recibiendo tratamiento y terapia, y se dice que algunas de sus personalidades se integraron o desaparecieron con el tiempo. Milligan falleció en 2014 debido a cáncer de pulmón. Número 7. El Selkirk Rex es una raza de gatos única y fascinante. A diferencia de otras razas de gatos con pelaje rizado, como el Cornish Rex y el Devon Rex, el gen responsable del pelaje rizado en el Selkirk Rex es un rasgo dominante, lo que significa que incluso los gatos con un solo gen rizado tendrán pelaje rizado. El pelaje rizado del Selkirk Rex se debe a una mutación genética que afecta la estructura del cabello. Los pelos individuales son rizados en lugar de rectos, lo que le da a la capa un aspecto rizado y esponjoso. Los Selkirk Rex pueden venir en una amplia variedad de colores y patrones, incluyendo sólidos, atigrados, manchados, bicolor y tricolor. Son conocidos por ser gatos cariñosos, amables y sociables. Les encanta la compañía humana y son buenos con los niños y otros animales. Son juguetones y activos, pero también disfrutan de largas siestas y momentos de relajación. La raza fue nombrada en honor a Selkirk, una localidad en Escocia. El apellido Selkirk fue elegido porque suena similar a Selkie, una criatura mitológica escocesa que tenía un pelaje rizado similar al de estos gatos. Además de su pelaje rizado, los Selkirk Rex tienen cabezas redondeadas, orejas medianas y cuerpos robustos. Sus ojos suelen ser grandes y expresivos, lo que contribuye a su aspecto encantador. Los criadores a menudo cruzan Selkirk Rex con otras razas para producir gatitos con características específicas. Por ejemplo, el cruce de un Selkirk Rex con un persa puede resultar en un gato con pelaje rizado y facial aplanado. En resumen, el Selkirk Rex es una raza de gatos única y encantadora que ha ganado admiradores en todo el mundo gracias a su pelaje rizado, su personalidad afectuosa y su aspecto distintivo. Número 8. El Adelia Shores es un barco que desapareció en circunstancias misteriosas hace más de un siglo en los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá. Lo que hace interesante a este naufragio es el aura de misterio que lo ha rodeado durante décadas.
generando numerosas especulaciones y teorías sobre su destino. El hallazgo de la Deya Shores en 2021 por un grupo de buzos ha capturado la atención del público y de los medios de comunicación debido a varios aspectos. El naufragio de la Deya Shores ocurrió hace más de un siglo, lo que lo convierte en un caso histórico y fascinante. Durante décadas, el destino del barco y las circunstancias que rodearon su desaparición han sido objeto de especulación y debate. Como suele suceder con los naufragios en los grandes lagos, el Deya Shores ha generado numerosas leyendas y mitos a lo largo de los años. Estas historias han contribuido a su reputación como un barco maldito y han capturado la imaginación del público. El descubrimiento de la Deya Shores ofrece una oportunidad única para aprender más sobre la historia marítima de la región de los Grandes Lagos y para preservar y proteger un importante patrimonio cultural. El hallazgo de la Deya Shores abre la puerta a una investigación más profunda sobre el naufragio y la vida a bordo del barco. Los objetos personales y restos encontrados pueden proporcionar pistas sobre lo que realmente sucedió aquel fatídico día. En resumen, lo que hace interesante a la Deya Shores es su enigmática desaparición, su aura de misterio y las muchas preguntas sin respuesta que rodean su naufragio. El hallazgo del barco ofrece la esperanza de resolver este antiguo enigma y arrojar luz sobre un episodio perdido en la historia marítima de los Grandes Lagos. Número 9. Los vikingos eran una sociedad fascinante con una serie de costumbres y prácticas que pueden parecer extrañas desde nuestra perspectiva moderna. Los vikingos practicaban rituales de sacrificio, a menudo ofreciendo animales, incluso personas, como sacrificios a los dioses. Estos sacrificios tenían lugar en ocasiones especiales, como ceremonias religiosas o para buscar protección y buena fortuna. Los vikingos tenían complejos rituales funerarios que incluían la cremación de los difuntos en barcos funerarios o entierros en tumbas de montículos. Además, se colocaban objetos personales y a menudo armas junto a los difuntos para acompañarlos en el más allá. Los vikingos practicaban el arte del tatuaje y se tatuaban símbolos y diseños en sus cuerpos. Estos tatuajes tenían significados simbólicos y religiosos y eran una parte importante de la identidad vikinga. Los berserkers eran guerreros vikingos que entraban en un estado de furia frenética en la batalla, a menudo atribuido al consumo de hongos alucinógenos u otras sustancias. Esta práctica de entrar en un trance berserker se consideraba una forma de invocar el poder de los dioses en la batalla. Los vikingos creían en un más allá llamado Valhalla, donde los guerreros caídos en batalla serían recibidos por los dioses. Esta creencia en la vida después de la muerte influía en muchas de sus prácticas funerarias y rituales religiosos. Estas son solo algunas de las prácticas y costumbres que los vikingos solían llevar a cabo y que pueden parecer extrañas desde nuestra perspectiva contemporánea, pero que eran parte integral de su cultura y creencias en ese momento. Número 10. La relación entre Zeus y los Juegos Olímpicos se remonta a la mitología griega. Según la leyenda, los Juegos Olímpicos fueron instituidos en honor a Zeus, el rey de los dioses olímpicos. En la mitología griega, el monte Olimpo era considerado el hogar de los dioses, y Zeus reinaba supremo desde este lugar sagrado. Cada 4 años se celebraban los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia. En honor a Zeus, estos juegos eran una de las festividades religiosas más importantes del mundo griego antiguo. Durante los Juegos Olímpicos se realizaban competiciones deportivas, incluyendo carreras, lanzamiento de disco, lucha, pugilato, pentatlón y carreras de carros. Estos juegos no solo eran una celebración deportiva, sino también un acto de devoción religiosa dedicado a Zeus. El vencedor de los Juegos Olímpicos era honrado con una corona de laurel y se consideraba un héroe. Además, se creía que la victoria en los Juegos era un signo del favor divino de Zeus. Así, la relación entre Zeus y los Juegos Olímpicos está arraigada en la religión y la mitología griega, donde estos juegos eran vistos como una forma de rendir homenaje al rey de los dioses y buscar su favor y protección. Gracias por ver el video, esperamos que te gustara. Si fue así, puedes suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.